Buenas tardes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar hablando de Elizabeth, una mujer de fe, obediencia y esperanza. Y aquí es cuando nosotros podemos ver cómo Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Como texto base vamos a ver, a tener Lucas capítulo 1 y vamos a iniciar por los versículos del 5 al 25. ¿Sí? Que es el anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Tengamos esto presente. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nombre, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta en los hombres. Amén. Vemos también en esta historia que María visita a Elizabeth, ¿cierto? Entonces vemos que del versículo 39 al 45 sucede esto. Y de los versículos 57 al 80 podemos también leer el nacimiento, cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Por ahora, entonces nos vamos a referir a los versículos que acabamos de leer. El versículo clave de todos es que ambos eran justos. ¿Quiénes? Elizabeth y Zacarías, su esposo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Entonces, podemos iniciar diciendo que vivimos en una sociedad donde todo parece ocurrir de inmediato, que todos quieren todo de inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados visibles. Sin embargo, Dios no siempre obra conforme a nuestro calendario, sino conforme a su perfecta, buena y agradable voluntad.
La vida de Elizabeth nos recuerda que la espera nunca significa que Dios se haya olvidado de nosotras, ¿sí? Al contrario, muchas veces es el tiempo que Él está preparando, ¿cierto? Y está esperando para prepararnos algo muchísimo mejor. Elizabeth fue una mujer que experimentó ese dolor de la esterilidad, la incertidumbre, el paso de los años, pero eso nunca permitió y ella no permitió, ¿cierto?, que esas circunstancias destruyeran su fe. Su historia es un poderoso testimonio de perseverancia, de obediencia y de confianza en Dios. Pero ¿quién era Elizabeth? Vamos a ver entonces que Elizabeth significa Dios es mi juramento y también significa consagrada a Dios, reflejando una vida dedicada al Señor. ¿Cierto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Elizabeth? Que era descendiente de Aarón, que estaba casada con el sacerdote Zacarías, que era prima de María, la madre de Jesús, y que fue la madre de Juan el Bautista. Tengamos eso muy presente porque vamos a ver que esto es muy importante en la vida de Elizabeth y en su testimonio. También quiero decirles que mientras yo voy hablando, para que ustedes vayan imaginándose lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que no, de que todo lo que vamos a ver se les va a quedar grabado en su mente, ¿cierto? Porque es una historia hermosísima, llena de milagros, llena de amor, de poder, ¿cierto? Y así como esas historias que nos gustan a nosotras con finales felices. Bueno, entonces la Biblia y Lucas, ¿cierto? Quien lo escribió, comienza describiendo a Elizabeth no por su problema, no comenzó diciendo que era estéril, sino la empezó a describir por su carácter. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Sí? Esto significa que ella era una persona íntegra, obediente y comprometida con Dios. Y aquí vamos a ver la primera enseñanza de este mensaje. Nuestra identidad no debe definirse por nuestras dificultades, sino por nuestra relación con el Señor, ¿sí? Pero vamos a ver también cuál fue esa gran prueba de Elizabeth, así como todas hemos vivido y hemos pasado por pruebas, Elizabeth también tuvo una, ¿sí? Que a pesar de su fidelidad, Elizabeth enfrentaba una situación muy dolorosa y era que no podía tener hijos. Y de pronto me puedes decir, no, pero es que eso no es tan doloroso. Hay muchas que hoy en día no pueden tener hijos y no es doloroso. Pero en ese tiempo, en el contexto en el que vivía Elizabeth, sí lo era. Sí lo era, porque en aquella cultura la esterilidad era considerada una vergüenza, ¿sí? Y muchas personas la interpretaban erróneamente como un castigo divino. Humanamente, pues parecía que todas sus esperanzas habían terminado, ¿sí? Sin embargo, Elizabeth nunca permitió que su dolor se convirtiera en amargura. Nunca abandonó a Dios, nunca dejó de obedecer, nunca perdió su esperanza. Su comunión con Dios fue más fuerte que las circunstancias por las que ella estaba pasando durante mucho tiempo. El carácter es más importante que las circunstancias, mis amadas. Lucas, porque es que Lucas no resalta, ¿cierto? A la estéril. Lucas resalta a la mujer valiente, ¿cierto? Porque él comienza diciendo que era justa. Y antes de mencionar cualquier cosa de ella, como su dolor, destaca su comunión con Dios. Muchas veces nosotras permitimos que un problema defina nuestra identidad, como por ejemplo, soy enferma, soy rechazada, soy fracasada, etcétera, 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 ¿cierto? Pero Dios primero mira quiénes somos en Él. ¿Y quién eres tú en Él? Te pregunto, ¿cierto? Porque nuestra identidad debe estar basada en nuestra relación con Dios y no en nuestras circunstancias. Pero vamos entonces a ver qué fue lo que fortaleció la fe de Elizabeth. Aunque la Biblia no describe en una rutina diaria de lo que hacía Elizabeth para encontrarse con el Señor, podemos comprender
mediante la lectura que su fortaleza provenía de una relación constante con Dios. ¿Por qué? Porque muy seguramente ella dedicaba tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, a la adoración, a la comunión con Dios, ¿sí? Una vida devocional constante que le ayudó a ella a fortalecer su corazón para poder soportar muchos años de espera, ¿sí? Y aquí podemos ver algo muy importante. No podremos permanecer firmes durante las pruebas si no cultivamos diariamente nuestra relación con Dios, si no tenemos ese encuentro con el Señor a diario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos ver en la vida de Elizabeth, ¿cierto? Que Dios obra aún cuando parece guardar silencio. Él está callado, pero no significa que no está obrando a favor de esa petición, de esa necesidad que tú tienes. Durante muchos años, el Señor guardó silencio, ¿cierto? Y seguramente pudo haber, bueno, Elizabeth oró y muchas veces, por muchos años, yo creo que Elizabeth todas las noches oraba y le pedía al Señor que se acordara de ella hasta que le llegó la esterilidad, perdón, hasta que le llegó el tiempo avanzado, hasta que le llegó la menopausia. ¿Sí? Nosotras las mujeres podemos comprender eso. ¿Por qué? Porque humanamente ella podía quedar embarazada fértil. O sea, me refiero en los momentos en que le llegaba su periodo, ¿sí? Y yo creo que eso la mantenía viva. Era una manera de decir, esto puedo todavía quedar embarazada, tengo la edad, ¿sí? Y nos llenamos a veces de motivación nosotras mismas, ¿sí? Pero también creo que ella lloró en el secreto, ¿sí? Mientras hacía esas oraciones o mientras miraba que ella no quedaba embarazada, que pasaban los meses, que pasaban los años, muy seguramente ella lloraba. Y quizás su pensamiento era, nunca podré ser madre. Pero el silencio de Dios nunca significó que él no estuviera con ella. Mientras Elizabeth esperaba, Dios estaba preparando el nacimiento del hombre que anunciaría la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios trabaja incluso cuando nosotros no podemos verlo. Qué bendición, ¿cierto? Porque Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo. Así que tenemos que decirnos a nosotras mismas, todo tiene su tiempo. Esperemos en el Señor porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotras. Bueno, cuando parecía humanamente que nada podía pasar, el ángel Gabriel apareció y le anunció a Elizabeth que tendría un hijo. Su edad ya no lo permitía, ya no lo permitía, o sea, ya no permitía pensar en un embarazo. Pero no está limitado por nuestras limitaciones. No, Señor. Juan el Bautista nació porque Dios había escuchado las oraciones de Zacarías y de Elizabeth, una pareja constante. Este nacimiento fue mucho más que un milagro familiar. Solamente que les entregó un hijo, ellos tuvieron su hijo, lo criaron y ya. No, fue el nacimiento de las promesas y el inicio de una nueva etapa en el plan de salvación y el que todos conocemos, ¿sí? ¿Qué nos deja esto como una segunda enseñanza? Nunca limites el poder de Dios por lo que tus ojos pueden ver. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, dice Efesios 3, ¿cierto? La incredulidad de Zacarías también nos deja una enseñanza. Vamos a ver un poquitico de lo que sucedió con Zacarías, ese esposo de Elizabeth. Cuando el ángel le anunció el nacimiento de Juan, Zacarías dudó, porque tanto él como Elizabeth pues ya eran de una edad avanzada, ¿sí? Y esto me da a entender a mí de que cuando dice edad avanzada, o sea, tenía bastante tiempo, ¿sí? Ya ella sin su periodo y
Él, pues, me imagino yo que estaría de una edad más avanzada que Elizabeth. Y como consecuencia de la incredulidad de Zacarías, Dios permitió que permaneciera sin hablar hasta el nacimiento de el niño. ¿De cuál niño? De Juan. Este tiempo de silencio no fue un castigo pues sin propósito, sino era una oportunidad para fortalecer la fe de Zacarías. Durante esos meses, Zacarías aprendió que las promesas de Dios no dependen de nuestras posibilidades, sino de su fidelidad. Cuando Juan nació, recuperó inmediatamente Zacarías el habla. Y lo primero que hizo Zacarías, adivinen, alabar a Dios. ¿Sí? ¿Y esto qué nos dice? A veces Dios utiliza nuestros tiempos de silencio para enseñarnos también a confiar plenamente en Él. Amén. Bueno, ¿cuál fue entonces esa actitud de Elizabeth después de ese milagro? Porque podemos ver que a veces el Señor no responde, pero ¿cuál es nuestra actitud después del milagro? ¿Sí? Porque cuando Elizabeth quedó embarazada, permaneció 5 meses en recogimiento. ¿Y qué nos dice esto? Que Elizabeth revela tres aspectos importantes que deberíamos nosotros todo el tiempo también colocarlo en práctica. Uno, fue agradecida. En recogimiento, eso fue lo que ella hizo, agradecerle al Señor. Fue humilde. Ella no salió gritando a contarle a todo el mundo quién era ese hijo que ella iba a traer al mundo. Ella no se engrandeció a raíz de esa noticia, ¿cierto? Y tercero, reconoció que el milagro provenía únicamente de Dios. Ella lo reconoció. ¿Por qué podemos decirlo? Porque ella declaró, así ha hecho conmigo el Señor, quitando mi afrenta entre los hombres. Eso fue lo primero que ella declaró. No buscó reconocimiento y toda la gloria se la dio a nuestro Señor. Vamos a ver otro acontecimiento también muy importante en la vida de Elizabeth y fue esa visita que María le realizó a Elizabeth, ¿cierto? Cuando llegó María a visitarla, ocurrió algo extraordinario. El niño saltó en el vientre de Elizabeth. Juan reconoció, ¿cierto? Sintió quién era que estaba ahí al frente de él y de su mamá porque ella fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Inmediatamente reconoció Elizabeth que María llevaba en su vientre al Salvador. ¿Ella qué dijo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de lo que pronunció Elizabeth? Ella dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y este acontecimiento demuestra que una persona llena del Espíritu Santo desarrolla sensibilidad para reconocer la obra de Dios, la importancia de nosotros estar en constante comunión con el Espíritu Santo. Uno de los aspectos más hermosos de Elizabeth fue su actitud hacia María, y hay que resaltarlo, porque ella no sintió celos, no compitió con María, no se comparó, no quiso ser protagonista. Por el contrario, bendijo a María y confirmó el propósito que Dios tenía para ella. ¿Sí? Y podemos entonces colocar en práctica que una persona madura espiritualmente se alegra sinceramente de corazón cuando Dios bendice a otros, cuando Dios bendice a nuestros hermanos, ¿sí? Podemos también resaltar en esta vida, en este relato de Elizabeth, que cuando nació Juan, todos esperaban que llevara el nombre de su padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la tradición de ese tiempo, ese era el contexto en el que ellos estaban viviendo. Sin embargo, Elizabeth respondió, no, se llamará Juan. Y después Zacarías confirmó exactamente el mismo nombre, porque el ángel le había dicho a ellos por separado cómo se iba a llamar ese niño que iba a nacer. Ambos obedecieron la instrucción de Dios,
aunque rompiera con esas costumbres familiares. Esta decisión demuestra que la obediencia a Dios debe estar por encima de las tradiciones y de la opinión de las demás personas. Importantísimo esto, ¿cierto? No dejarnos llevar por lo que digan los demás. ¿Y qué enseñanza nos deja esto? Que la verdadera obediencia consiste en hacer la voluntad de Dios, incluso cuando no es la opción más aceptada por las demás personas, por los demás. Amén. Bueno, también podemos ver que Dios transforma la vergüenza en honra. Durante años, la esterilidad de Elizabeth fue motivo de tristeza, pero Dios convirtió ese dolor en alegría. Lo que antes era una vergüenza terminó siendo un testimonio hasta hoy en día. Muchas veces Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Aquello que hoy nos produce lágrimas puede convertirse mañana en una evidencia de su fidelidad. Y yo podía meditar en esta parte y yo decía, cuando nosotros honramos al Señor, cuando nosotros después de esa vergüenza honramos al Señor, qué bendición, qué alegría, qué alivio se siente que hay un Dios, un Padre que nos respalda, que nos guarda, que nos cuida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esa honra, Dios nos honra a nosotros, pero esa honra se devuelve a Él. Esa honra regresa al Padre, ¿sí? Y entonces, y es cuando podemos sentir la satisfacción también de que a pesar de nuestros errores, de que no somos perfectos, ¿cierto? Tratamos de ser correctos, pero no somos perfectos. Y aún así, en medio de esa imperfección, Dios obra, ¿cierto? Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión de nosotros y nos saca adelante. Y esa vergüenza que había delante de los demás y de la que de pronto muchos se estaban burlando, se podían reír. Hoy en día es testimonio. Y así mismo lo podemos nosotros testificar y tal vez las personas que me están viendo en algún momento se estresa por algo, pero hoy en día es testimonio de alegría y de que hay un Dios todopoderoso, porque los planes de Dios siempre son mayores. Elizabeth solamente deseaba un hijo. Ella solamente le estaba pidiendo un hijo a Dios, pero Dios hizo mucho más. La convirtió en la madre de Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para Jesucristo. Esto nos enseña que Dios no solo responde nuestras necesidades, sino que Él también nos incluye en su propósito eterno. Escuche bien, Él nos incluye en su propósito eterno. ¿Sí? Y muchas veces su respuesta supera todo lo que habíamos imaginado. Y he ahí la respuesta a por qué se demora el Señor. ¿Por qué el Señor no me responde en este momento? Pero Él se glorifica en eso, en ese proceso, en eso que tú le estás pidiendo. Él se va a glorificar para mostrarlo al mundo, no solamente para que tus ojos lo vean, sino para mostrarle al mundo entero de lo que Él puede hacer con lo que hoy te causa tristeza, con lo que hoy te hace derramar lágrimas, con lo que hoy te preocupa, te enferma de estrés, te deprime tal vez o te causa ansiedad, ¿sí? Dios tiene mayores planes y eso en el cual está siendo probado, eso es lo que Dios va a mostrar al mundo para la gloria y la honra de Él. Bueno, vamos a pasar entonces a algo que me encanta y son esas cualidades espirituales de Elizabeth, ¿sí? La vida de Elizabeth estuvo marcada por fe, por obediencia, por perseverancia, por humildad, por gratitud, mm, por integridad, por paciencia, por sensibilidad al Espíritu Santo, por confianza en Dios, ¿cierto? Y también en una vida de oración.
Y estas virtudes fueron el fundamento de su testimonio. Por eso no podemos perder la fe. Por eso no podemos dejar de tener comunión con Dios. Porque esto es el fundamento de lo que te va a suceder, de ese antes y después de lo que va a pasar en tu vida. ¿Sí? La historia de Elizabeth también nos invita pues a reflexionar en unas preguntas. ¿Permito que mis circunstancias definan quién soy? ¿Confío en Dios cuando Él decide guardar silencio? ¿Cultivo una relación diaria con Él? Y cuando digo cultivo, puedo pensar en una matica, en una planta, en una flor, ¿cierto? Que todos los días hay que regarla, todos los días hay que estar pendiente, todos los días hay que mirar si se le secó una hoja para quitársela, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa planta permanezca hermosa. Y esa planta es nuestra relación con el Señor. La cultivo, la cuido, la valoro. Otra pregunta. ¿Me alegro sinceramente cuando Dios bendice a otras personas? ¿Estoy dispuesta a obedecer aunque no entienda completamente sus planes? Eso es lo más difícil. Creo que Dios puede hacer algo posible. Creo que Dios puede hacer posible aquello que para mí es imposible. ¿Mm? Sería bueno que nos respondiéramos estas preguntas. ¿Por qué? Porque Elizabeth nos enseña que la fidelidad de Dios nunca falla. Aunque atravesó años de espera, permaneció firme en la fe, cultivó una vida de comunión, nunca permitió que el sufrimiento destruyera su esperanza, ¿cierto? Y cuando llegó ese momento señalado por el Señor, no solo recibió el milagro de ser madre, sino que fue llamada a participar en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación. Su vida nos recuerda que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación en las manos de Dios. ¿Quiero yo ser preparada en las manos de Dios? Mm. Y por último, quiero dejarles esto. Aunque lo que decía al comienzo, aunque vivimos en una sociedad que nos impulsa a buscar resultados, no salen como nosotros esperamos, la vez siempre nos va a recordar que la espera no es un castigo, sino una oportunidad para creer en la fe, fortalecer el carácter y aprender a confiar en Dios. Porque Él no solo está interesado en concedernos lo que pedimos, sino que también está formando en nosotros un corazón capaz de sostener la bendición cuando ésta llegue. La verdadera paz no está en recibir las respuestas y respuestas rápidas, confiar cada día de la mano de Él, porque Él conoce el tiempo perfecto para todas las cosas. Amén. Y pues quisiera finalizar con una oración y ahí donde tú estás, me gustaría que cerrara tus ojos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, hoy quiero darte gracias, Señor, queremos darte gracias por la vida de Elizabeth, porque a la vez, Señor, de su testimonio nos recuerdas que tú eres un Dios fiel, Señor, que nunca olvida a sus hijos y que siempre, siempre cumples tus promesas en el tiempo perfecto, Padre. Señor, hoy ponemos delante de ti, Padre Santo. Hoy, Señor, yo coloco delante de ti a cada mujer, Señor, conectada y a cada mujer, Señor, que va a ver, Señor, este video. Tú conoces su historia, sus luchas, sus anhelos, sus cargas, Señor, las cargas que lleva en su corazón. Tú sabes, Señor, cuáles son esas oraciones que ella eleva en silencio, Señor, con lágrimas, Señor, oh Dios, y respuestas que aún está esperando. Solo tú lo sabes, Padre Santo. Padre, y así como fortaleciste a Elizabeth
durante los años de espera. Fortalece también, Señor, la fe de cada una, Señor, de nosotras. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti cuando no entendamos tus tiempos. Enséñanos, Padre amado, a permanecer firmes cuando el camino parezca difícil y a recordar que tu silencio nunca significa abandono, Señor, sino que tú estás obrando conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Señor, guarda nuestro corazón, Padre Santo, de la comparación, de la envidia y del desánimo, Señor. Danos la capacidad de alegrarnos sinceramente, Padre, por las bendiciones, Señor, que otras personas están recibiendo, sabiendo que tú tienes un propósito perfecto para cada una de nuestras vidas, Señor. Padre amado, para aquellas mujeres, Señor, que hoy atraviesan tiempos de dolor, de enfermedad, de pérdida, Señor, de soledad, de incertidumbre, Señor, te pido, Señor, que las abraces con tu paz. Recuérdale, Señor, que ellas no están solas, papá, que tú sigues escribiendo su historia con amor, con fidelidad, Señor, para un final feliz, Señor. Padre Santo, también, Señor, este es el momento para orar por aquellas mujeres que esperan una respuesta. Tal vez una restauración familiar, una oportunidad laboral, una sanidad, un hijo, Señor, un hijo perdido. Señor, dirección para tomar alguna decisión importante o el cumplimiento de un sueño que tú mismo has puesto en su corazón. Que nunca pierdan la esperanza, Señor, sino que aprendan a descansar en tus promesas, Padre Santo. Espíritu Santo, fortalécela, Señor, y ayúdales a buscar cada día y a escuchar tu voz, a caminar de tu mano, Señor. Que nuestra fe, Señor, oh Dios, crezca más y que podamos vivir con la certeza de que tú haces posible lo que para nosotros parece imposible, Señor. Hoy decidimos confiar en tu tiempo perfecto, Padre Santo. Entregamos a esta hora nuestras preocupaciones, nuestros planes y nuestros sueños en tus manos, Señor. Creyendo, Señor, que tus pensamientos son más altos que los nuestros y que todo obra para bien, Señor, de quienes te aman. Gracias, Señor, porque sabemos que así como cumpliste tu promesa en Elizabeth, Señor, también cumplirás cada uno de tus propósitos en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí tú que estás viendo esta transmisión, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito para que tú hagas esta oración. Señor Jesús, a esta hora te recibo en mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Perdona mis pecados y haz conmigo como tú así lo tienes dispuesto, Señor. Quiero entregar mi vida a ti y quiero, Señor, caminar contigo de ahora en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú has hecho esta oración en este momento, quiero decirte que ahora perteneces a la familia de la fe. Ahora eres hermana y somos hermanas en Cristo Jesús. Te agradezco por haberte conectado. Muchas gracias por haber escuchado hasta este punto esta enseñanza y espero que sea de mucha bendición para ti y no solamente para ti, sino para todas aquellas mujeres a quien tú decidas compartirla. Hasta luego.